El rey que desafió a Dios y perdió todo, Acab y los profetas. El rey Acab de Israel fue un personaje controvertido en la historia bíblica, recordado por su liderazgo marcado por la idolatría y sus enfrentamientos con los profetas de Dios, en particular con Micaías y Elías. Acab, hijo del rey Ambi, pertenecía a la tribu de Efraín y fue el séptimo rey de Israel, con un reinado que tuvo lugar aproximadamente entre los años 874 a.C. y 853 a.C. Su matrimonio con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, originaria de Fenicia, actual Líbano, fue clave para la expansión del culto a Baal en Israel. Jezabel, proveniente de un entorno pagano, fue una figura central en la introducción y promoción de la idolatría, lo que contribuyó al constante rechazo de Acab hacia las advertencias divinas y lo llevó a ser uno de los reyes más criticados por los profetas de Dios. Acab, Elías y los profetas de Baal, el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Uno de los eventos más memorables del reinado de Acab fue el enfrentamiento entre Elías y los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, descrito en Primera de Reyes 18. Este episodio ocurrió durante una gran sequía que Elías había profetizado como castigo por la idolatría en Israel. A instancias de Elías, Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas de Baal al Monte Carmelo para determinar quién era el verdadero Dios. Elías desafió a los profetas de Baal a invocar a su Dios para que enviara fuego sobre su sacrificio. Pese a sus esfuerzos, los profetas no lograron respuesta alguna. Elías, en cambio, construyó un altar a Yahvé, saturó el sacrificio con agua y oró a Dios, quien respondió con fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua alrededor. Este acto demostró al pueblo que Yahvé era el verdadero Dios. Tras este evento, Elías ordenó la ejecución de los 450 profetas de Baal, Primera de Reyes 18:40. Además de estos 450 profetas de Baal, también había 400 profetas de Asera, patrocinados por Jezabel, que aparentemente no participaron directamente en este enfrentamiento en el Monte Carmelo. Esto sugiere que Acab mantenía una gran cantidad de falsos profetas a su servicio, probablemente bajo la influencia de Jezabel, quien era una ferviente promotora del culto a Baal y Asera en Israel. Acab y Micaías, el último enfrentamiento. El último gran conflicto de Acab con un profeta de Dios ocurrió con Micaías. En este punto, Acab había formado una alianza militar con Josafat, rey de Judá, para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad de manos de los arameos, aproximadamente en el 853 a.C. Antes de ir a la batalla, Josafat insistió en consultar a un profeta del Señor. Acab, en cambio, prefirió escuchar a los profetas de la corte, quienes le aseguraron una victoria. Sin embargo, Josafat insistió en consultar a un verdadero profeta de Dios, y Acab llamó a Micaías, a quien odiaba porque nunca le profetizaba cosas buenas. Micaías, después de ironizar, les reveló la verdad, que Acab moriría en la batalla y que los profetas que le aseguraban la victoria estaban engañados por un espíritu mentiroso enviado por Dios, Primera de Reyes 22, 15-23. Furioso, Acab ordenó que encarcelaran a Micaías, pero el profeta se mantuvo firme en su advertencia. El desenlace fue trágico. Durante la batalla en Ramot de Galaad, Acab intentó burlar el destino disfrazándose de soldado común. A pesar de sus esfuerzos, una flecha lo alcanzó entre las junturas de su armadura, cumpliendo la profecía de Micaías y Elías. Acab murió al final del día, y la sangre de su carro fue lamida por los perros, tal como Elías había profetizado. Acab, un hombre desobediente bajo la influencia de falsos profetas. Acab fue un rey que, a lo largo de su reinado, desobedeció repetidamente la palabra de Dios y prefirió rodearse de falsos profetas que apoyaban sus decisiones egoístas. Aunque experimentó varios encuentros con profetas verdaderos como Elías y Micaías, y a pesar de haber presenciado poderosos milagros como el fuego descendiendo del cielo, su corazón permaneció endurecido. Su dependencia de los falsos profetas, influencia de Jezabel y su negativa a escuchar la voz de Dios finalmente lo llevó a su muerte en la batalla de Ramot de Galaad, cumpliendo las profecías de ambos Elías y Micaías. Acab, con su vida llena de intrigas políticas y manipulaciones espirituales, es un ejemplo de cómo la desobediencia a Dios y la influencia de falsos líderes espirituales pueden llevar a la ruina, incluso en la vida de un rey poderoso.